¿Alguna vez has entrado a un lugar donde todos inmediatamente te hicieron sentir que no pertenecías ahí, como si todavía fueras ese chico que luchaba por sobrevivir y al que recordaban de hace años? Pues déjame contarte sobre la noche que cambió todo para mí, la noche en que enfrenté mi pasado y vi cómo las mesas giraron de la manera más inesperada que jamás imaginé. Esta es mi historia, y te la voy a contar exactamente como sucedió, porque a veces la verdad es más extraña y más satisfactoria que cualquier ficción que puedas imaginar. Todo comenzó hace 3 meses cuando recibí ese sobre color crema en el correo, de esos con letras elegantes que gritan «Evento importante». Te juro que mis manos temblaban mientras lo abría, y ahí estaba, la invitación a mi reunión de exalumnos de la preparatoria, 20 años después. 20 años. 2 décadas desde que caminé por esos pasillos sintiéndome invisible, sintiendo que nunca llegaría a hacer nada a los ojos de mis compañeros. Me quedé ahí sentado en mi oficina en casa, rodeado de todas las señales de éxito que nadie de mi pasado conocía, y sentí ese nudo familiar formándose en mi estómago. ¿Sabes esa sensación cuando tu pasado y tu presente chocan? Cuando has trabajado tan duro para convertirte en alguien nuevo, pero una invitación te arrastra de vuelta a quien solías ser. Eso fue exactamente lo que sentí sosteniendo ese pedazo de cartulina entre mis manos. Mi esposa me vio mirándola fijamente y me preguntó qué pasaba, pero cómo podía explicarle la complejidad de emociones que me inundaban. El miedo, la anticipación, el enojo, la curiosidad, todo mezclado en esta ola abrumadora. Había pasado 20 años construyendo algo extraordinario, creando una vida que el adolescente que fui jamás podría haber imaginado, pero la idea de enfrentar a esa gente de nuevo me hacía sentir como ese chico inseguro de 17 años otra vez. ¿Debería ir siquiera? Esa pregunta me atormentó durante semanas. Parte de mí quería tirar la invitación a la basura y pretender que nunca llegó, seguir viviendo mi vida exitosa sin voltear atrás jamás. Pero otra parte de mí, la parte que había trabajado incansablemente para demostrarle a todos que estaban equivocados, quería aparecer y mostrarles exactamente en quién me había convertido. No por rencor, entiéndelo bien, sino por una necesidad profunda de cerrar ese capítulo apropiadamente, de enfrentar a los fantasmas de mi pasado inadecuado, con la confianza de mi presente logrado. Recuerdo que me quedaba despierto por las noches, reproduciendo recuerdos de la preparatoria como viejas películas en mi mente. Estaba Marco Villarreal, el niño dorado cuyo padre era dueño de la empresa manufacturera más grande de nuestro estado. Llegaba a la escuela todos los días en un auto deportivo nuevo y se aseguraba de que todos conocieran la riqueza de su familia. Luego estaba Jennifer Paredes, brillante y hermosa, que venía de dinero viejo y nunca dejó que nadie lo olvidara. Y Ricardo Torres, el atleta cuya familia era dueña de una cadena de hoteles de lujo en toda la región. Estos no eran solo mis compañeros de clase, eran los intocables, los que parecían destinados a la grandeza simplemente porque nacieron en ella. ¿Y yo? Yo era David Chen, el chico callado cuyos padres tenían una pequeña tienda de abarrotes en la esquina, que usaba los mismos 3 conjuntos rotados durante toda la semana, que llevaba almuerzos hechos en casa que mis compañeros se burlaban porque no entendían la comida que mi madre preparaba con tanto amor. Yo era el que pasaban por alto durante los proyectos en grupo, el que no era invitado a sus fiestas exclusivas, el que asumían que llegaría a su máximo en la preparatoria y se desvanecería en la oscuridad. No tenían idea del fuego que ardía dentro de mí, de la determinación que cada mirada despectiva y cada comentario condescendiente solo alimentaba más fuerte. Decidí ir a la reunión, pero me hice una promesa. No anunciaría lo que había logrado, a menos que fuera absolutamente necesario. Observaría, me reconectaría con los pocos amigos genuinos que tenía, y con suerte encontraría algo de cierre. Ciertamente no estaba planeando lo que realmente sucedió esa noche. La semana antes de la reunión, ocurrió algo extraordinario en mi vida profesional, algo que haría la velada mucho más dramática de lo que jamás anticipé. Pero me estoy adelantando. Déjame contarte sobre la preparación, la ansiedad que se acumuló a medida que se acercaba la fecha. Dios mío, debo haber cambiado de ropa como 15 veces esa tarde, tratando de encontrar el equilibrio perfecto entre exitoso y no estar tratando demasiado duro.
Mi esposa se reía de mi nerviosismo, recordándome que acababa de cerrar uno de los negocios más grandes de mi carrera, que no tenía nada que probar a nadie. Pero ella no entendía, o tal vez entendía demasiado bien, que las viejas heridas son profundas, y la opinión de las personas que te hicieron sentir sin valor nunca pierde del todo su aguijón, sin importar cuánto hayas logrado. De pie frente al espejo, apenas me reconocía comparado con ese chico adolescente de hace 20 años. El éxito había sido bueno conmigo, no solo financieramente, sino en todos los sentidos. Había viajado por el mundo, construido algo significativo, creado empleos para miles de personas, y sin embargo aquí estaba, aterrorizado de entrar a un salón de baile de hotel para enfrentar mi pasado. No es extraño cómo podemos conquistar salas de juntas y negociaciones con compañías Fortune 500, pero la idea de enfrentar a nuestros abusones de la preparatoria todavía hace que nuestro corazón se acelere. Seguía diciéndome a mí mismo que la mayoría probablemente habían cambiado, que ahora todos éramos adultos, que las jerarquías mezquinas de la preparatoria se habían disuelto hace mucho tiempo. Qué ingenuo fui, qué completamente desprevenido estaba para lo que me esperaba. El salón de baile del Hotel Gran Meridiano era exactamente tan pretencioso como esperaba, todo candelabros de cristal y ventanas del piso al techo con vista al horizonte de la ciudad. Llegué elegantemente tarde, una táctica que había aprendido en los negocios para hacer una entrada sin parecer desesperado por atención. Cuando atravesé esas puertas, el ruido de conversación y risas me golpeó como una ola física, y por un momento consideré dar la vuelta e irme. Pero algo me mantuvo avanzando. Tal vez orgullo, tal vez curiosidad, tal vez esa parte obstinada de mí, que se negaba a huir de nada nunca más. Apenas había avanzado 3 metros dentro de la sala cuando lo escuché, ese tono condescendiente familiar que instantáneamente me transportó 2 décadas atrás. David Chen, ¿de verdad eres tú? Era Marco Villarreal, luciendo notablemente similar a su yo de la preparatoria, quizás un poco más grueso alrededor de la cintura, pero con la misma expresión de superioridad divertida. Estaba rodeado de su círculo habitual. Jennifer, Ricardo y algunos otros que habían formado el grupo élite de nuestra clase graduada. Me miraron de arriba a abajo con una evaluación apenas disimulada, del tipo que te hace sentir como si te estuvieran tasando y encontrándote deficiente. Marco, respondí, extendiendo mi mano para un apretón que se sintió flojo y desdeñoso. Ha pasado mucho tiempo. Se volvió hacia su grupo con una sonrisa burlona que hizo que mi estómago se retorciera. Todos. ¿Se acuerdan de David, verdad? Sus padres tenían esa tiendita de abarrotes en la Quinta Avenida. ¿Qué pasó con ese lugar? La forma en que enfatizó tiendita no se me escapó, y sentí los viejos mecanismos defensivos activándose. Se jubilaron y lo vendieron hace como 10 años, dije con calma, aunque mi corazón latía fuertemente. Están disfrutando su tiempo ahora, viajando y pasándola con sus nietos. Jennifer dio un paso adelante, su vestido de diseñador probablemente costando más que mi primer auto, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos. Qué tierno, David. En serio, qué tierno. ¿Y tú? ¿Qué has estado haciendo todos estos años? ¿Todavía en el comercio minorista? La suposición en su voz era clara. Había seguido los pasos de mis padres hacia el pequeño negocio, probablemente luchando para llegar a fin de mes mientras ellos habían ascendido a sus alturas esperadas de éxito. Este era el momento en que podría haberles contado todo, pero algo me detuvo. Tal vez era el deseo de ver hasta dónde llegarían, o tal vez era la débil esperanza de que realmente hubieran cambiado y pronto mostrarían algún interés genuino en mí como persona, en lugar de como un marcador de estatus. He estado trabajando en el sector manufacturero, dije vagamente, lo cual era técnicamente cierto. Ricardo se rió, en serio se rió, y me dio una palmada en el hombro en un gesto que se sintió más como una palmadita que le darías a un niño. Manufactura. Ese es trabajo honesto, hermano. De verdad trabajo honesto. Alguien tiene que mantener las fábricas funcionando, ¿no? La condescendencia era tan espesa que prácticamente podía saborearla. Asumieron que yo era un trabajador de fábrica, o tal vez un gerente de bajo nivel, alguien que trabajaba con sus manos mientras ellos trabajaban con sus mentes y su riqueza heredada.
No tenían idea de que yo era dueño de instalaciones de manufactura en 3 continentes, que mi compañía empleaba a más de 15,000 personas, que había revolucionado procesos de producción de maneras que me habían ganado reconocimiento industrial y premios. Pero no dije nada. Solo sonreí y asentí mientras continuaban con sus suposiciones. Marco se inclinó confidencialmente, su aliento oliendo a whisky caro. Mira, David, no hay vergüenza en el trabajo de cuello azul. El mundo necesita trabajadores, ¿sabes? No todos pueden ser ejecutivos o empresarios. Algunas personas están destinadas a seguir, no a liderar. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una un recordatorio de cada vez que alguien me había subestimado, descartado, asumido que nunca me elevaría por encima de mis circunstancias. Pero junto con el dolor, algo más estaba creciendo dentro de mí, una satisfacción tranquila y feroz, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que en una semana, su mundo entero estaba a punto de cambiar de maneras que no podían imaginar. Jennifer se lanzó a una descripción larga de su papel como vicepresidenta en la firma de inversión de su familia, claramente establecida para ella en lugar de ganada. Ricardo se jactó de expandir la cadena hotelera de su familia a mercados internacionales, aunque yo sabía por informes de la industria que en realidad estaban luchando y considerando vender. Marco dominó la conversación con historias de su posición como CEO de Manufactura Villarreal, la compañía que su padre había construido y le había entregado en bandeja de plata. Hablaban uno sobre el otro, compitiendo para mostrar sus logros, su riqueza, su estatus, y luego, en lo que se sintió como un momento coreografiado de crueldad, todos se volvieron hacia mí con expresiones de interés exagerado. Pero ya basta de nosotros, David, dijo Marco con falsa magnanimidad. Cuéntanos más sobre tu vida. ¿Estás casado? ¿Hijos? ¿Dónde vives en estos días? Podía ver la trampa siendo tendida, la forma en que estaban creando una oportunidad para resaltar aún más el contraste entre su éxito y mi supuesta mediocridad. Estoy casado, sí, 2 hijos, un niño y una niña. Vivimos en alturas del río. Las cejas de Jennifer se dispararon hacia arriba. ¿Alturas del río? Esa es un área bastante cara. Debes estar haciendo lo mejor de lo que pensábamos en manufactura. Ahí estaba otra vez, esa suposición de que de alguna manera estaba dando un golpe por encima de mi peso, que vivir en un vecindario afluente debía ser un esfuerzo para alguien de mi supuesta posición. La verdad era que yo era dueño de una de las propiedades más grandes en alturas del río, una propiedad que había aparecido en revistas de arquitectura, pero ellos no necesitaban saber eso todavía. Nos las arreglamos, dije simplemente, tomando un sorbo del champán que un mesero me había entregado. La conversación continuó en esta vena durante lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Compartirían sus logros con elaborado detalle, luego se volverían hacia mí con interés condescendiente, esperando historias de lucha y logros modestos. Cada pregunta se sentía como un pequeño corte, no lo suficientemente profundo como para causar daño grave pero doloroso no obstante, y a través de todo, seguía pensando en el correo electrónico que había recibido apenas 5 días antes, el que lo había cambiado todo. Los recuerdos seguían inundándome mientras estaba ahí parado, asintiendo a sus historias de autocongratulación, y no podía evitar volver a esos dolorosos años de preparatoria. Recordé tener 15 años, sentado en la cafetería con mi almuerzo cuidadosamente empacado de dumplings caseros y arroz, comida que representaba el amor de mi madre y mi herencia cultural, y viendo a Marco pasar con su grupo, su nariz arrugándose en asco exagerado. ¿Qué es ese olor?, había dicho lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Chen, ¿estás comiendo comida rara otra vez?». La risa que siguió se había quemado en mi memoria, la forma en que todos se unieron, cómo incluso algunos de los maestros habían sonreído incómodamente pero no dijeron nada. Recuerdo llegar a casa ese día y rogarle a mi madre que me empacara sándwiches normales, viendo el dolor destellar en su rostro antes de que asintiera y aceptara. Durante meses después de eso, comí sándwiches de pavo insípidos que sabían a vergüenza, hasta que mi padre se sentó conmigo y me dijo algo que nunca he olvidado. «David», me había dicho en su inglés con acento, sus manos ásperas de años abastecer estantes y atender clientes, las personas que te hacen avergonzarte de dónde vienes,
Te están mostrando su propia pobreza, no la tuya. Nosotros venimos de 5000 años de civilización. Déjalos reír. Tú solo trabaja duro y demuéstrales que están equivocados con tu éxito, no con tus palabras. Esas palabras se habían convertido en mi mantra, la base sobre la cual construí todo lo que siguió. Mientras Marco y sus amigos festejaban durante la preparatoria, navegando por sus apellidos familiares y conexiones, yo estaba en la biblioteca estudiando, aprendiendo, preparándome. Mientras ellos tomaban años sabáticos después de graduarse para encontrarse a sí mismos en Europa con el dinero de sus padres, yo estaba trabajando en 3 empleos para pagar mi propia universidad estatal, durmiendo 4 horas por noche y viviendo de ramen y determinación. Recordé el momento específico cuando decidí que tendría éxito más allá de las expectativas de cualquiera. Fue en el último año, el día de carreras profesionales, cuando una consejera vocacional me había llevado aparte y me sugirió que considerara caminos profesionales realistas, tal vez una escuela técnica o unirme al ejército. Con tus antecedentes, David, no deberías apuntar demasiado alto y prepararte para la decepción, me había dicho con lo que ella probablemente pensó que era bondad. Esa noche, me quedé despierto hasta las 3 de la mañana investigando a los empresarios más exitosos que se hicieron a sí mismos en manufactura y negocios, estudiando sus caminos, sus estrategias, sus fracasos y recuperaciones. Hice un plan que parecía absurdo en ese momento. Construiría una compañía de la nada y competiría con los negocios heredados que personas como Marco recibieron. De pie aquí ahora, viéndolos presumir y posar, me di cuenta de cuánto esa consejera despectiva en realidad me había motivado. Cada expectativa, realista, cada barra bajada, cada suposición de que debería estar agradecido por la mediocridad, había alimentado el fuego dentro de mí. Mientras ellos estaban aprendiendo a manejar el negocio de papá, yo estaba aprendiendo a construir uno desde cero. Mientras ellos hacían networking en clubes de campo, yo hacía networking en clases nocturnas y colegios comunitarios, conociendo a otras personas hambrientas y motivadas que se convertirían en mis primeros socios y empleados. El primer negocio que comencé fracasó espectacularmente. Tenía 23 años, recién salido de la universidad con un título en ingeniería industrial que había obtenido mientras trabajaba tiempo completo en un almacén. Había ahorrado $12,000 y lo invertí todo en una pequeña operación de manufactura, haciendo piezas personalizadas para negocios locales. En 8 meses, estaba en bancarrota, viviendo de nuevo con mis padres, más endeudado que cuando comencé. Recuerdo estar acostado en mi cama de la infancia mirando al techo, preguntándome si todos tenían razón sobre mí. Tal vez no estaba destinado a la grandeza. Tal vez debería aceptar un trabajo estable en algún lugar y renunciar a estos sueños imposibles. Pero mi padre entró a mi habitación esa noche, se sentó pesadamente en el borde de mi cama y me contó sobre las 3 veces que había fracasado antes de abrir exitosamente la tienda de abarrotes. El fracaso no es caerse, David, me había dicho. El fracaso es quedarse abajo. Te caes, aprendes, te levantas más fuerte. Esa es la única manera. Así que me levanté. Tomé un trabajo como gerente de producción en una empresa manufacturera de tamaño mediano, y observé todo, aprendí todo, absorbí cada lección que pude sobre qué funcionaba y qué no. Vi ineficiencias que los dueños, cómodos en su éxito, estaban demasiado complacientes para arreglar. Vi oportunidades que eran demasiado reacios al riesgo para perseguir, y planeé. Durante 3 años, trabajé durante el día y planeé durante la noche. Ahorré cada centavo que pude. Viví como un monje, conduje un auto que era más óxido que metal, usé los mismos trajes hasta que estaban raídos. Mis colegas pensaban que estaba loco, trabajando tan duro por un salario modesto mientras no mostraba interés en escalar la escalera corporativa. Lo que no sabían era que no estaba tratando de escalar su escalera, estaba construyendo la mía propia. Cuando tenía 26 años, comencé mi segunda compañía con un socio comercial que había conocido en la escuela nocturna, un ingeniero brillante llamado Jaime, que compartía mi visión y mi hambre. Nos enfocamos en un nicho de mercado que los grandes fabricantes ignoraban, componentes personalizados para compañías tecnológicas emergentes
que necesitaban piezas de alta calidad en lotes pequeños y rápido. Fue agotador, aterrador y absolutamente estimulante. Trabajamos semanas de 100 horas, dormimos en la fábrica algunas noches, sobrevivimos con café y comida para llevar y pura determinación, y lentamente, gradualmente, comenzamos a tener éxito. Nuestra reputación de calidad y velocidad se difundió. Las startups tecnológicas comenzaron a buscarnos específicamente. Contratamos a nuestros primeros empleados, luego 10 más, luego 50. Nos mudamos de un almacén alquilado a una instalación que poseíamos. Expandimos nuestras capacidades, invertimos en equipos de vanguardia, desarrollamos procesos propietarios que nos hicieron más rápidos y mejores que nuestros competidores. Para cuando tenía 30 años, estábamos fabricando componentes para algunos de los nombres más grandes en tecnología. Para los 35, teníamos instalaciones en 4 estados y estábamos recibiendo ofertas de adquisición de grandes corporaciones que rechacé porque aún no había terminado de construir. ¿Y Marco? Él todavía estaba dirigiendo la compañía de su padre, manteniendo el status quo, haciéndolo lo suficientemente bien pero sin innovar, sin crecer, solo sosteniendo lo que le habían entregado. Jennifer todavía estaba en la firma de su familia, vicepresidenta en título pero siguiendo las estrategias conservadoras que su abuelo había establecido décadas atrás. La cadena hotelera de Ricardo en realidad estaba en declive, incapaz de adaptarse a mercados cambiantes y nueva competencia. La diferencia entre nosotros no era inteligencia o incluso ética de trabajo necesariamente, era hambre. Ellos nunca habían tenido hambre, nunca tuvieron que probarse a sí mismos, nunca enfrentaron la elección entre rendirse y seguir adelante cuando todo parecía imposible. Ellos heredaron sus posiciones, yo gané la mía, y eso hizo toda la diferencia. ¿Alguna vez te han subestimado tan completamente que en realidad se convirtió en tu superpoder? Cuéntamelo en los comentarios si sabes a qué me refiero, porque eso es exactamente lo que me pasó a mí. Ahora, de pie en ese salón de baile, escuchando a Marco parlotear sobre informes trimestrales y márgenes de ganancia, que yo sabía por análisis de la industria que en realidad estaban disminuyendo, sentí el peso de mi teléfono en mi bolsillo. En ese teléfono había un correo electrónico que había llegado 5 días atrás. Un correo que representaba la culminación de una negociación de 6 meses, tan sensible y confidencial que solo 3 personas en el mundo sabían de ella. Yo, mi consejero legal principal, y el banco de inversión manejando el trato. El correo confirmaba que la adquisición había sido finalizada, los papeles firmados, el dinero transferido, el anuncio programado para el siguiente lunes. Acababa de comprar Manufactura Villarreal, la compañía que el bisabuelo de Marco había fundado, que su abuelo había expandido, que su padre había construido en una potencia regional y que Marco ahora estaba lentamente llevando a la ruina a través de complacencia y malas decisiones estratégicas. La ironía era casi poética. Aquí estaba Marco, literalmente jactándose conmigo sobre su compañía, sobre su posición, sobre su éxito, y no tenía idea de que yo ahora era dueño de todo. La junta directiva, frustrada con años de rendimiento decreciente bajo el liderazgo de Marco y enfrentando presión de los accionistas, había puesto silenciosamente la compañía en venta. Mi equipo de inversión me había traído la oportunidad 3 meses antes, e inmediatamente vi el potencial. Manufactura Villarreal tenía fundamentos sólidos, buenas instalaciones, contratos valiosos, y una reputación sólida que Marco aún no había destruido completamente. Con el liderazgo adecuado e inversión estratégica, podría ser recuperada e integrada en mis operaciones existentes. Pero seré honesto contigo, mis motivaciones no eran puramente de negocios. Cuando vi Manufactura Villarreal en esa lista de adquisiciones, cuando me di cuenta de que podía comprar la compañía que Marco había usado una vez como evidencia de su superioridad sobre mí, algo profundo dentro de mí se agitó. ¿Era venganza? En parte, quizás. Pero también era justicia, un equilibrio de escalas que habían sido inclinadas injustamente durante demasiado tiempo. Así que hice la oferta, y después de semanas de negociaciones y debida diligencia, después de innumerables llamadas nocturnas y revisiones legales, el trato se cerró. A partir de hace 5 días, yo era dueño de Manufactura Villarreal.
Marco simplemente no lo sabía todavía. Nadie lo sabía, excepto unos pocos selectos que habían jurado confidencialidad hasta el anuncio público. De pie ahí escuchándolo, luché con mi conciencia. ¿Debería decirle ahora? ¿Debería esperar el anuncio oficial? ¿Debería no decir nada en absoluto y dejar que se enterara por los canales apropiados? Parte de mí quería ser la persona más grande, quedarme callado y humilde, dejar que mi éxito hablara por sí mismo sin restregarle nada a nadie en la cara. Eso es lo que mi padre habría aconsejado. Pero otra parte de mí, la parte que todavía llevaba las cicatrices de cada insulto, cada descarte, cada momento de ser hecho sentir menos que, quería que Marco supiera, quería que todos supieran, quería ver las expresiones en sus rostros cuando se dieran cuenta de que el chico del que se burlaban ahora era su jefe. Jennifer estaba en medio de alguna historia sobre cerrar un gran trato de inversión, cuando Marco la interrumpió, volviéndose hacia mí con una expresión de preocupación exagerada. Sabes, David, tengo que decir que realmente admiro a las personas como tú, personas que trabajan duro en industrias difíciles sin las ventajas que algunos de nosotros tuvimos. Se necesita verdadero carácter para quedarse con la manufactura, cuando probablemente podrías ganar más dinero haciendo otra cosa. La condescendencia era impresionante. La forma en que enmarcó su posición privilegiada como de alguna manera haciendo mis logros más admirables mientras simultáneamente los disminuía. No tenía idea de que los ingresos anuales de mi compañía eran el triple de lo que traía Manufactura Villarreal, que había construido algo de la nada mientras él meramente había mantenido algo que le entregaron. Te lo agradezco, Marco, dije, manteniendo mi voz neutral. Aunque tengo que decir, me ha ido bastante bien en manufactura. Ha sido muy bueno conmigo. Ricardo se rió y saltó. Bueno, claro, a todos nos va bien, ¿verdad? Pero hay ir bien. Y luego está el éxito real. Marco aquí está dirigiendo una compañía de $200 millones. La firma de Jennifer maneja miles de millones en activos. Yo tengo hoteles en 12 países. De ese tipo de éxito estamos hablando. Hizo una pausa y pude ver la lástima en sus ojos. Pero oye, la felicidad es lo que importa, ¿verdad? Si estás feliz con donde estás, eso es lo que cuenta. La implicación era clara. Debería estar feliz con mis logros modestos porque eso es todo lo que alguien como yo podría esperar, razonablemente. No tenía ni idea de que estaban teniendo esta conversación con alguien cuya evaluación de compañía había sido recientemente evaluada en más de $3,000 millones, cuyas operaciones de manufactura abarcaban 3 continentes, cuyas innovaciones en producción automatizada habían sido escritas en revistas de la industria en todo el mundo. Sentí mi teléfono vibrar en mi bolsillo. Probablemente otro correo sobre la adquisición de Villarreal, tal vez de mi equipo legal finalizando el plan de transición. El momento se sintió casi cósmico, como si el universo me estuviera dando una señal. Este era el momento. Podía sentirlo construyéndose dentro de mí, la necesidad de corregir sus suposiciones, de destrozar su superioridad presumida, de revelar la verdad que eran demasiado ciegos para ver por sí mismos. Pero dudé. ¿Era esto en quien quería convertirme? ¿Alguien que arroja su éxito en las caras de la gente, incluso si lo merecían? Las palabras de mi esposa de temprano esa tarde resonaron en mi mente. No tienes nada que probar a nadie. Pero tal vez esto no se trataba de probar nada. Tal vez se trataba de justicia, de verdad, de no dejar que la gente continuara creyendo una narrativa falsa que los ponía por encima de otros simplemente por donde comenzaron en lugar de donde llegaron. La conversación continuó girando a mi alrededor, sus voces mezclándose en una sinfonía de autoimportancia y orgullo inmerecido. Marco estaba gesticulando expansivamente ahora, su tercer o cuarto whisky, haciéndolo aún más locuaz de lo habitual. La cosa sobre los negocios familiares, David, es la responsabilidad. Heredas no solo una compañía, sino un legado, generaciones de tradición y excelencia que tienes que mantener. Es una carga en realidad, aunque supongo que personas como tú no entenderían ese tipo de presión. Personas como tú. Esas 3 palabras cristalizaron todo, capturaron la esencia de cómo me veían, y probablemente siempre lo harían a menos que algo dramático cambiara su perspectiva. Yo no era uno de ellos. Nunca lo sería. Yo era personas como tú, los forasteros, los que luchan,
los que no pertenecían en sus círculos selectos, sin importar lo que lograran. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Pensé en mis hijos, en las lecciones que quería enseñarles sobre humildad y gracia, sobre ser la persona más grande y no rebajarse al nivel de otros. Pero también pensé en las lecciones que quería enseñarles sobre defenderse a sí mismos, sobre no dejar que nadie te haga sentir inferior, sobre la satisfacción de demostrar que cada persona que apostó en tu contra estaba equivocada. ¿Qué le diría a mi hijo si llegara a casa de la escuela y me dijera que otros niños se están burlando de él, haciéndolo sentir pequeño? ¿Le diría que se quedara callado y dejara que sus logros hablaran por sí mismos? ¿O le diría que a veces tienes que hablar tu verdad clara y fuertemente, no por arrogancia, sino por respeto propio? Jennifer estaba hablando sobre alguna gala benéfica que había organizado. Claramente otro intento de mostrar su importancia y conexiones. Recaudamos más de $2 millones para la educación de niños, dijo con orgullo obvio. Por supuesto, con la red de mi familia no fue tan difícil. Cuando conoces a las personas correctas, las cosas simplemente suceden más fácilmente. Se volvió hacia mí con lo que estoy seguro pensó que era una sonrisa graciosa. Estoy segura de que tú también contribuyes a la caridad, David, a tu manera. Cada poquito ayuda, sin importar cuán pequeño. Ese fue el momento en que decidí. No porque estuviera enojado, aunque lo estaba, sino porque me di cuenta de que quedarme en silencio en realidad les estaba haciendo un mal servicio. Necesitaban aprender esta lección. Necesitaban entender que sus suposiciones sobre las personas basadas en antecedentes y circunstancias tempranas no solo estaban equivocadas, sino que eran peligrosamente limitantes. ¿Cuántas personas talentosas habían descartado a lo largo de los años? ¿Cuántas oportunidades habían perdido porque no podían ver más allá de sus propios prejuicios? En realidad, Jennifer, dije con calma, dejando mi copa de champán, mi fundación donó $15 millones el año pasado a programas de educación STEM en comunidades desatendidas. Estamos en camino de duplicar eso este año. La conversación se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia mí, confusión evidente en sus rostros. Marco se rió con incertidumbre. ¿Tu fundación? ¿Qué quieres decir tu fundación? La Fundación Chen para la Excelencia Educativa, respondí. Nos enfocamos en proporcionar oportunidades para estudiantes que, como yo, vienen de entornos donde la educación superior y el avance profesional parecen fuera de alcance. El año pasado dimos becas completas a 200 estudiantes para asistir a universidades de primer nivel. Ricardo estaba sacudiendo la cabeza, su sonrisa volviéndose tensa. Espera, ¿tienes una fundación que regala millones? ¿Cómo es eso posible con el salario de un trabajador de fábrica? ¿Te casaste con alguien rica o algo así? Podría haberme ofendido por la pregunta, por la suposición de que la única forma en que alguien como yo podría tener dinero era a través del matrimonio o herencia. Pero en cambio, sentí una calma extraña asentándose sobre mí, el tipo de claridad que viene cuando finalmente dejas de preocuparte por lo que otras personas piensan y simplemente hablas tu verdad. Debería aclarar algo, dije, mirando a cada uno de ellos a su vez. Cuando dije que trabajo en manufactura, no estaba siendo completamente sincero sobre mi papel. No trabajo en una fábrica. Soy dueño de una compañía manufacturera. En realidad, soy dueño de varias compañías manufactureras en 3 continentes. Mi compañía insignia, Soluciones Industriales Chen, se especializa en componentes de manufactura avanzada y sistemas de automatización. Empleamos alrededor de 15,000 personas globalmente y tuvimos ingresos de $800 millones el año pasado. El silencio que siguió fue profundo. Podía verlos procesando esta información, sus rostros pasando por un viaje fascinante de incredulidad a confusión a comprensión amanecer. Jennifer encontró su voz primero. ¿Eres dueño de una compañía? ¿Una gran compañía? Pero implicaste, ¿por qué no nos dijiste? Nunca preguntaron. Dije simplemente. Asumieron. Y yo no los corregí. Tal vez quería ver si habían cambiado desde la preparatoria, si habían aprendido a ver a las personas por quienes son en lugar de hacer suposiciones basadas en de dónde vinieron. Marco me estaba mirando fijamente como si nunca me hubiera visto antes. ¿800 millones en ingresos? Eso es
Eso es más que Manufactura Villarreal. Nosotros hacemos alrededor de 200 millones al año. Sí, concordé. Lo sé. Sé exactamente lo que hace Manufactura Villarreal, Marco. Conozco tus ingresos, tus márgenes de ganancia, tu participación de mercado, tus desafíos estratégicos y tus oportunidades de crecimiento. Sé todo porque durante los últimos 6 meses he estado negociando para comprar tu compañía. Ahora el silencio era absoluto. Podía escuchar la música tocando en otra parte del salón de baile, el tintineo de vasos y risas distantes, pero alrededor de nuestro pequeño círculo no había nada más que silencio atónito. El rostro de Marco se había puesto pálido. ¿Qué acabas de decir? Dije que he estado negociando para comprar Manufactura Villarreal, y a partir de hace 5 días, la adquisición se cerró. Ahora soy dueño de la compañía de tu familia, Marco. El anuncio se hará público este lunes, pero pensé que probablemente deberías escucharlo de mí primero, dada nuestra historia. Vi el color drenarse completamente de su rostro. Vi la mano de Jennifer ir a su boca en shock. Vi a Ricardo dar un paso hacia atrás como si hubiera sido empujado físicamente. El momento se sintió surrealista, como si estuviera viéndolo sucederle a otra persona, no viviéndolo yo mismo. Marco encontró su voz, aunque salió ronca e incierta. Estás mintiendo. Esto es algún tipo de broma. Mi padre nunca vendería la compañía, especialmente no a alguien como yo. Terminé por él. En realidad no fue la decisión de tu padre. Se retiró hace 5 años, si recuerdas, y te entregó el control a ti. Pero la junta directiva y los accionistas, preocupados por el rendimiento decreciente y las oportunidades perdidas bajo tu liderazgo, tomaron la decisión de vender. Se acercaron a mi banco de inversión discretamente, buscando el comprador adecuado que pudiera revitalizar la compañía mientras preservaba su fuerza laboral y valores centrales. Y ese comprador resultó ser yo. Jennifer se había recuperado lo suficiente como para hablar, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero David, esto es una locura. No puedes simplemente entrar aquí y anunciar que compraste la compañía de Marco como si fuera algún tipo de jugada de poder. Estamos hablando de los medios de subsistencia de la gente, de las familias de la gente, de un legado que se remonta a generaciones. ¿Entiendes lo que has hecho? Sus palabras me parecieron profundamente irónicas, dado que apenas unos minutos antes, ella había estado siendo condescendiente conmigo sobre mis supuestas modestas contribuciones caritativas. ¿Ahora de repente le preocupaba el elemento humano de las decisiones comerciales? Pero entendí de dónde venía, porque a pesar de todo, este era un cambio masivo que afectaría a muchas personas, y en realidad había pasado un tiempo considerable pensando exactamente en esas implicaciones humanas. Jennifer, entiendo tu preocupación, dije, manteniendo mi tono medido y profesional, pero déjame ser muy claro sobre algo. No compré Manufactura Villarreal para destruirla o para lastimar a nadie. La compré porque es fundamentalmente una buena compañía con buenos huesos, que ha estado teniendo un rendimiento inferior debido a la falta de visión estratégica e inversión. Mi plan es integrarla con mis operaciones existentes, invertir en nuevo equipo y capacitación, expandir su alcance de mercado, y lo más importante, preservar cada trabajo mientras en realidad creo oportunidades de crecimiento y avance que no han existido bajo la gestión actual. Me volví hacia Marco, quien todavía parecía como si hubiera sido golpeado por un camión. Marco, sé que esto es un shock y lo siento por la forma en que te estás enterando. La junta quería mantenerlo en silencio hasta que todos los detalles estuvieran finalizados, y planeaban informarte mañana, antes del anuncio público del lunes. Pero dada esta conversación, dadas las suposiciones que se han hecho esta noche, sentí que merecías escucharlo directamente de mí. Estaba sacudiendo la cabeza, sus manos cerradas en puños a sus costados. Esto es imposible. No puedes simplemente... Eres David Chen, no eres nadie. Vienes de la nada. Tus padres tenían una tienda de esquina. ¿Cómo es posible que tengas los recursos para comprar mi compañía? No tiene sentido. Ahí estaba otra vez, esa incapacidad fundamental de ver más allá de los orígenes, de imaginar que alguien podría elevarse de comienzos humildes a un éxito extraordinario. Era tanto triste como enfurecedor. Marco,
Vine de una familia trabajadora que me enseñó valores que tu familia nunca tuvo que desarrollar porque nunca los necesitaron. Mis padres me enseñaron que nada te es dado, que trabajas por todo lo que obtienes, que tratas a las personas con dignidad sin importar su posición en la vida. Esas lecciones, de las que te burlabas, resultaron ser más valiosas que cualquier fondo fiduciario o herencia. Ricardo dio un paso adelante, su expresión cambiando de shock a algo que parecía casi enojo. ¿Entonces qué? ¿Esto es venganza? ¿Compraste Manufactura Villarreal para humillar a Marco? ¿Para demostrarnos a todos? Eso es bastante mezquino, David, sin importar cuán exitoso te hayas vuelto. Sus palabras tocaron un nervio porque había algo de verdad en ellas, ¿no? Tenía que ser honesto conmigo mismo sobre mis motivaciones. Sí, había un caso de negocios para la adquisición. Manufactura Villarreal estaba subvalorada y tenía un potencial significativo. Pero también había una parte de mí que disfrutaba este momento, que quería ver sus rostros cuando se dieran cuenta de cuán completamente me habían juzgado mal. Absolutamente. Pero eso no significaba que mis intenciones fueran puramente vengativas. Ricardo, no voy a pretender que no hay cierta satisfacción personal en este momento. Admití. 20 años de ser menospreciado, descartado y subestimado no simplemente desaparecen porque te vuelves exitoso. Pero mi motivación principal fue de negocios. Manufactura Villarreal vale la pena salvarla, y tengo los recursos y la experiencia para salvarla. El hecho de que también proporcione cierta justicia poética es solo un bono. Hice una pausa, mirando alrededor de sus rostros atónitos. Y honestamente, tal vez este momento es importante para todos ustedes. Tal vez necesitan aprender que el éxito no se trata de dónde comienzas. Se trata de cuán duro estás dispuesto a trabajar, cuántas veces estás dispuesto a fracasar y levantarte, cuánto estás dispuesto a sacrificar por tus metas. Todos ustedes comenzaron en la tercera base y pensaron que habían bateado un triple. Yo comencé en el estacionamiento y construí mi propio estadio. La metáfora pareció caer, porque vi a varios de ellos hacer una mueca. Jennifer recuperó su compostura, su capacitación empresarial activándose. Está bien, David. Claramente te subestimamos. Claramente estábamos equivocados sobre tu éxito y tus capacidades. Puedo admitir eso. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuáles son tus planes para la compañía? Y más importante, ¿qué pasa con Marco? Era una buena pregunta, y una en la que había pasado un tiempo considerable pensando con mi equipo ejecutivo. Marco tendrá opciones, dije, mirándolo directamente. Puede quedarse en un papel de asesor senior, ayudando con la transición y aprovechando su conocimiento de la historia y las relaciones de la compañía. O puede irse con un paquete de indemnización generoso y recomendaciones que lo ayudarán a encontrar otra posición. Esa elección es suya. Marco me estaba mirando con una expresión que no podía leer del todo. Shock, ira, humillación, tal vez un toque de respeto a regañadientes. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿En mi propia compañía? O más bien, lo que solía ser mi propia compañía. Te estoy ofreciendo una oportunidad de ser parte del futuro de la compañía en una capacidad diferente. Corregí. Mira, Marco, no eres una mala persona. En realidad eres un gerente de operaciones decente, por lo que he visto en los informes. Tu problema es que te pusieron en una posición para la que no estabas del todo listo. Te dieron responsabilidades más allá de tus habilidades, y nadie te enseñó a reconocer tus propias limitaciones. Eso no es completamente tu culpa. Podía verlo luchando con esto. El golpe a su ego luchando con la realidad práctica de su situación. Necesito pensarlo, dijo finalmente, su voz apagada. Todo esto es mucho para procesar. Por supuesto, acordé. Tómate el fin de semana. Mi equipo se pondrá en contacto contigo el lunes con documentación oficial y opciones. ¿Y Marco? Lo digo en serio cuando digo que esto no es animosidad personal. No estoy tratando de destruirte. Solo estoy tratando de construir algo mejor. El grupo había atraído la atención de otros en la reunión ahora. Personas sintiendo drama y acercándose. Podía ver a antiguos compañeros de clase susurrándose entre sí. Teléfonos saliendo para buscar mi nombre y mi compañía en Google. En cuestión de minutos la historia se esparciría por toda la reunión. Y para mañana por la mañana,
Probablemente estaría en las redes sociales y en las noticias de negocios locales. Jennifer pareció darse cuenta de esto también. «David, ¿podemos hablar en privado por un momento?», preguntó señalando hacia un rincón más tranquilo del salón de baile. Asentí y la seguí, curioso sobre lo que quería decir lejos de los demás. Encontramos una alcoba relativamente tranquila cerca de las ventanas con vista a las luces de la ciudad, los sonidos de la reunión amortiguados pero aún presentes. Jennifer se quedó ahí parada por un momento, mirando hacia el horizonte, y podía verla reuniendo sus pensamientos. Cuando finalmente habló, su voz era diferente de antes, más pequeña, más genuina, despojada de la pretensión que había caracterizado su conversación anterior. «Te debo una disculpa, David», dijo en voz baja. «No solo por esta noche, sino por la preparatoria, por todo. Fuimos terribles contigo, ¿verdad?». La admisión me sorprendió. Había esperado actitud defensiva, tal vez incluso hostilidad, pero no este tipo de honestidad cruda. «Sí», dije simplemente, porque no tenía sentido pretender lo contrario. «Lo fueron», asintió todavía mirando por la ventana. «He pensado en ello a lo largo de los años, ¿sabes? Cómo tratábamos a las personas que no eran parte de nuestro grupo. Me he dicho a mí misma que eran solo niños siendo niños, que todos eran malos en la preparatoria, que no sabíamos nada mejor. Pero eso no es realmente cierto, ¿verdad? Sabíamos. Simplemente no nos importaba porque no teníamos que hacerlo». Me quedé callado, dejándola trabajar a través de lo que necesitaba decir. «Mi hija tiene 14 años ahora», continuó. «Y el mes pasado, llegó a casa llorando porque algunas chicas en su escuela se estaban burlando de ella por no tener la ropa correcta o el teléfono correcto, o lo que sea que las adolescentes decidan que es importante en estos días. Y mientras la consolaba, diciéndole que esas chicas solo eran inseguras y que el verdadero valor no viene de las cosas materiales, de repente recordé. Te recordé a ti, David. Recordé tus almuerzos hechos en casa y tus conjuntos rotados, y cómo nos burlábamos de ti exactamente por las mismas razones por las que mi hija estaba siendo acosada, y me sentí enferma. Se volvió para enfrentarme, y pude ver lágrimas genuinas en sus ojos. No estoy pidiendo perdón ni tratando de poner excusas. Solo quiero que sepas que lo siento, verdaderamente lo siento, y verte aquí esta noche, ver lo que has logrado, me hace darme cuenta de cuán ciegos éramos, cuánto potencial descartamos porque no venía en el empaque que reconocíamos. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, un nudo de dolor viejo que no había reconocido completamente, que todavía estaba ahí. Gracias por decir eso, Jennifer. Significa más de lo que podrías pensar. Nos quedamos ahí en silencio por un momento antes de que hablara de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? Cuando estabas negociando para comprar Villarreal, ¿pensaste en este momento? ¿Sobre venir aquí y revelarlo así? Consideré la pregunta cuidadosamente. Honestamente, sí y no. Pensé en la adquisición principalmente en términos comerciales. El valor estratégico, el potencial, el encaje con mis operaciones existentes. Pero estaría mintiendo si dijera que tampoco pensé en la ironía de ello, sobre comprar la compañía que Marco solía representar todo, para lo que supuestamente no era lo suficientemente bueno. Cuando recibí la invitación de la reunión, planeé venir y solo observar, tal vez reconectarme con algunos amigos genuinos. No planeaba anunciar la adquisición en absoluto. ¿Qué cambió?, preguntó. Todos ustedes lo hicieron, dije. La forma en que me hablaron, las suposiciones que hicieron, el descarte casual de mi valor como persona. Era como si nada hubiera cambiado en 20 años. Y me di cuenta de que si me quedaba callado, estaría siendo cómplice en dejarlos continuar creyendo una narrativa falsa sobre el mundo y sobre personas como yo. A veces las lecciones más importantes son las incómodas. Jennifer asintió lentamente. Tienes razón. Necesitábamos esta lección. Yo necesitaba esta lección. Solo lamento que tomara 20 años y una revelación tan dramática para que la aprendiéramos. Hablamos por unos minutos más. Una conversación real sobre la vida y las elecciones y las personas en las que nos habíamos convertido. Aprendí que debajo de la ropa de diseñador y la posición heredada, Jennifer estaba luchando con sus propias preguntas sobre autenticidad y valor,
sobre si había logrado algo por sí misma o simplemente navegado con el legado de su familia. Era humanizante de una manera que no había esperado. Cuando regresamos al salón de baile principal, descubrí que las noticias efectivamente se habían difundido. Personas con las que no había hablado en 20 años de repente se acercaban a mí, algunas con felicitaciones genuinas, otras claramente esperando establecer contactos o conexiones que pudieran beneficiarlos. Era tanto gratificante como ligeramente nauseabundo, este cambio repentino en cómo la gente me veía, basado en nada más que el conocimiento de mi éxito financiero. Pasé la siguiente hora teniendo varias conversaciones, algunas genuinas y algunas dolorosamente transparentes en su oportunismo. Algunas personas, como Jennifer, ofrecieron disculpas sinceras por cómo me habían tratado en la preparatoria. Otras pretendieron que nunca había habido ninguna animosidad, reescribiendo la historia para pintarse a sí mismas como siempre habiendo reconocido mi potencial. Otras más solo querían hablar de negocios, compartir sus ideas o pedir consejos, o insinuar oportunidades de inversión. A través de todo seguía pensando en las palabras de mi padre de hace tanto tiempo, sobre demostrar que la gente está equivocada con el éxito en lugar de con palabras. Excepto que yo había usado palabras esta noche. Había hecho un anuncio dramático que probablemente me seguiría a mí y a Marco y a los demás por mucho tiempo. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era la persona más grande a la que aspiraba a ser? ¿O me había rebajado a un nivel de venganza mezquina que disminuía mis logros? Ricardo me encontró cerca del final de la velada, su hostilidad anterior reemplazada con algo que parecía respeto reacio. David, quería decir algo antes de que te vayas, comenzó claramente incómodo. Estuve fuera de lugar antes. Todos lo estuvimos. Has construido algo increíble, y lo hiciste sin ninguna de las ventajas que nosotros teníamos. Eso vale la pena respetar. Gracias, Ricardo, dije genuinamente. Lo aprecio. Dudó, luego continuó. En realidad estoy enfrentando algunos desafíos con la cadena hotelera. Cambios de mercado, nueva competencia, algunos pasos en falso estratégicos de mi parte. No supongo... ¿Considerarías tomar un café alguna vez? No estoy pidiendo una limosna ni nada, solo tal vez algún consejo de alguien que claramente sabe cómo construir y hacer crecer un negocio exitosamente. La solicitud fue humilde de una manera que nunca habría esperado del adolescente arrogante que recordaba. Claro, Ricardo. Estaré feliz de hablar. Envíame un correo la próxima semana y arreglaremos algo. Mientras la velada terminaba y la gente comenzaba a irse, Marco se me acercó una última vez. Su shock anterior se había asentado en un tipo de aceptación sombría. David, solo quiero que sepas que a pesar de todo, a pesar de cómo resultó esto esta noche, voy a considerar seriamente tu oferta. Y voy a recomendar a mi familia y a los antiguos miembros de la Junta que trabajen contigo en la transición, en lugar de en tu contra. Aprecio eso, Marco, dije. Es la elección correcta para todos los involucrados. Asintió. Luego extendió su mano para un apretón. Esta vez cuando la tomé, el agarre fue firme, respetuoso. Igual. Por lo que vale, felicidades por tu éxito. Te lo has ganado. ¿Alguna vez has tenido un momento en que alguien que te descartó finalmente reconoció tu valor? ¿Cómo se sintió? Comparte tu historia en los comentarios. Conduciendo a casa esa noche, mi mente estaba dando vueltas con todo lo que había pasado. Mi esposa estaba despierta esperándome, curiosa sobre cómo había ido la reunión, y me encontré hablando por más de una hora, reviviendo cada momento, cada expresión, cada palabra. Entonces, ¿cómo te sientes ahora?, preguntó cuando finalmente terminé. ¿Justificado? ¿Satisfecho? ¿Arrepentido? Todo eso, admití. Y también extrañamente vacío, como si hubiera estado construyendo hasta este momento durante 20 años. Y ahora que ha sucedido, no estoy seguro de qué hacer con él. El niño dentro de mí que fue burlado y descartado está haciendo un baile de victoria, pero el adulto en el que me he convertido se está preguntando si lo manejé de la mejor manera. Tomó mi mano. Lo manejaste como un ser humano, no como un santo. Les diste una verdad que necesitaban escuchar aunque la entrega fue dramática, y por lo que me has contado, lo hiciste sin crueldad, sin tratar de destruir a nadie. Simplemente declaraste hechos y te negaste a minimizar tus logros para hacerlos sentir mejor sobre sus suposiciones. Eso no es venganza, eso es respeto propio. Sus palabras ayudaron,
pero todavía pasé gran parte de ese fin de semana pensando en la reunión, en las expresiones en sus rostros, en las conversaciones que siguieron. El domingo por la noche, Marco me envió un correo. El mensaje fue breve pero significativo. Aceptaría la posición de asesor, ayudaría con la transición, y quería aprender de cómo había construido mi compañía, porque reconocía que todavía tenía mucho que aprender sobre el verdadero liderazgo empresarial. Jennifer también se comunicó, preguntando si estaría dispuesto a hablar en un programa de mentoría en el que estaba involucrada, compartiendo mi historia con jóvenes de entornos desfavorecidos que estaban tratando de navegar sus propios caminos hacia el éxito. Ricardo cumplió su palabra y envió una solicitud de reunión para el mes siguiente. Cuando llegó el lunes y la adquisición se anunció públicamente, la comunidad empresarial estaba zumbando de interés. Manufactura Villarreal, una institución regional durante 3 generaciones, había sido adquirida por Soluciones Industriales Chen, una compañía de la que muchas personas no habían oído hablar a pesar de su tamaño y éxito. Di varias entrevistas a revistas de negocios y medios locales, y me aseguré de enfatizar mi visión para el futuro de la compañía, los trabajos que se preservarían y crearían, las inversiones en tecnología y capacitación que posicionarían a Manufactura Villarreal para el éxito a largo plazo. En las semanas que siguieron, me enteré de que varios otros excompañeros de clase se habían puesto en contacto con Marco, Jennifer y Ricardo para discutir lo que había sucedido en la reunión. La historia se había extendido más allá de nuestra clase graduada, convirtiéndose en una especie de leyenda local sobre suposiciones y éxito y el peligro de juzgar a las personas por sus orígenes. Algunas personas lo interpretaron como una historia inspiradora de determinación y logro. Otros lo vieron como un cuento de advertencia sobre la arrogancia y descartar a otros. Ambas interpretaciones tenían verdad en ellas. La integración de Manufactura Villarreal en mi compañía fue sin problemas, en gran parte porque Marco, a pesar de sus defectos como CEO, genuinamente se preocupaba por la compañía y su gente, y estaba dispuesto a ayudar a que la transición fuera exitosa. Trabajando con él en esta nueva capacidad, descubrí que en realidad era bastante talentoso en la gestión de relaciones y servicios al cliente, habilidades que no se habían utilizado bien cuando estaba atrapado en el papel de CEO, tratando de ser algo que no era. 3 meses después de la adquisición, el programa de mentoría de Jennifer organizó un evento donde yo fui el orador principal. De pie frente a 200 adolescentes de entornos similares al mío, conté mi historia, no para jactarme de mi éxito, sino para mostrarles que sus circunstancias no definían su potencial. Hablé sobre el dolor de ser descartado y subestimado, pero también sobre cómo ese dolor podría alimentar la determinación en lugar de derrotarte. Hablé sobre el fracaso, sobre el negocio que perdí y las lecciones que aprendí. Hablé sobre la importancia de trabajar el doble de duro que todos los demás cuando no tienes las ventajas de riqueza y conexiones. Pero lo más importante, hablé sobre el carácter, sobre la integridad, sobre tratar a las personas con dignidad incluso cuando no hacen lo mismo contigo. Miré esos rostros jóvenes, muchos de ellos con la misma expresión de esperanza cautelosa que debía haber tenido a su edad, y sentí un profundo sentido de responsabilidad. Tu valor no está determinado por dónde comienzas, les dije. No está determinado por lo que otras personas piensan de ti o cómo te tratan. Está determinado por lo que eliges hacer con las oportunidades y desafíos que la vida te da. Cada persona que me subestimó, cada persona que me descartó, cada persona que me hizo sentir que no era lo suficientemente bueno, todos me dieron combustible para mi viaje. Pero aquí está la clave. Podría haber dejado que su descarte me derrotara, o podría usarlo para impulsarme. Elegí esto último. Después de mi discurso, una joven se me acercó, tal vez de 15 años, con lágrimas en los ojos. Gracias por contar tu historia, dijo en voz baja. Las personas en mi escuela se burlan de mí porque mis padres limpian casas para ganarse la vida. Dicen que nunca llegaré a hacer nada, pero escucharte esta noche, me doy cuenta de que están equivocados. Miré a esta chica, me vi a mí mismo en sus ojos esperanzados y determinados, y sentí que todo llegaba al círculo completo. Están equivocados, le dije firmemente, pero más importante,
Tú sabes que están equivocados. Aférrate a ese conocimiento. Deja que te impulse. Y un día, tendrás tu propio momento de reunión, sea lo que sea que eso signifique para ti. Y será dulce no porque les demostraste que estaban equivocados, sino porque te demostraste a ti misma que tenías razón. 6 meses después de la reunión, recibí una carta escrita a mano de Marco. En ella, me agradecía por la oportunidad de ser parte de la compañía en un nuevo papel. Admitía que había estado navegando con el legado de su familia en lugar de construir el suyo propio, y compartió que trabajar bajo mi liderazgo le había enseñado más sobre negocios en 6 meses de lo que había aprendido en toda su gestión como CEO. Terminó la carta con una disculpa por cómo me había tratado, tanto en la preparatoria como en la reunión, y un compromiso de hacerlo mejor. Enmarqué esa carta y la colgué en mi oficina, no como un trofeo de victoria, sino como un recordatorio de algo importante. Las personas pueden cambiar, las personas pueden aprender, y a veces el éxito más satisfactorio no es el tipo financiero, sino el tipo humano. Los momentos cuando alguien que te descartó llega a ver sus propias limitaciones y crece más allá de ellas. Mirando hacia atrás ahora, casi un año después de esa reunión, puedo decir honestamente que me alegro de haber ido. Me alegro de haber anunciado la adquisición de la manera en que lo hice, dramática como fue. No porque fuera venganza, aunque no voy a pretender que ese elemento no fue satisfactorio, sino porque creó oportunidades para el crecimiento, para la conversación honesta, para un cambio real en cómo esas personas pensaban sobre el éxito y el valor, y las suposiciones que hacemos sobre otros. El negocio ha florecido más allá de mis expectativas. Manufactura Villarreal, bajo nuevo liderazgo y dirección estratégica, ha superado sus objetivos de ingresos y se está expandiendo a nuevos mercados. Los empleados, inicialmente ansiosos sobre la adquisición, han abrazado los cambios y las nuevas oportunidades de avance. Varios de ellos me han dicho que se sienten más valorados y escuchados bajo la nueva estructura de lo que jamás se sintieron antes. Jennifer y yo nos hemos convertido en amigas improbables, uniéndonos por nuestras experiencias como padres y nuestro deseo compartido de crear oportunidades para la próxima generación. Ricardo tomó mis consejos sobre su cadena hotelera, hizo algunos cambios difíciles pero necesarios, y ha comenzado a dar la vuelta a las cosas. Marco ha encontrado su ritmo en su nuevo papel, y en realidad se ha convertido en uno de mis asesores más valiosos sobre relaciones con clientes y conexiones de la industria. Pero más allá del éxito empresarial, más allá de los logros profesionales, lo que más me importa es la lección en todo esto. No se trata de venganza o de demostrar que la gente está equivocada. Se trata de entender que tu valor es intrínseco, no asignado por otros. Se trata de usar cada experiencia, incluso las dolorosas, como combustible para el crecimiento en lugar de anclas que te arrastran hacia abajo. Se trata de trabajar duro, mantenerse fiel a tus valores y construir algo significativo sin importar lo que nadie más piense. Y cuando llegue el momento, y llegará para todos nosotros de diferentes maneras, cuando tengas la oportunidad de mostrarles a las personas que te descartaron exactamente lo que has logrado, manéjalo con gracia, pero también con honestidad. No te minimices para hacer que otros se sientan cómodos, pero tampoco seas cruel. Habla tu verdad. Deja que tus logros se sostengan por su propio mérito, y da a las personas la oportunidad de crecer de la experiencia. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez te han subestimado? ¿Alguna vez has tenido personas que asumieron que no tendrías éxito por dónde venías, o cómo te veías, o quién era tu familia? Si es así, quiero que entiendas algo crucial. Están equivocados. Sus limitaciones no son tus limitaciones. Su falta de visión no es tu falta de potencial. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti para construir algo extraordinario, algo que hará que esos dudadores y descartadores reconozcan cuán completamente te juzgaron mal. Pero aquí está la parte realmente importante. No construyas tu éxito para ellos. Constrúyelo para ti, para tu familia, para las personas que creyeron en ti cuando nadie más lo hizo. Constrúyelo para crear oportunidades para otros que vienen detrás de ti, enfrentando los mismos descartes y subestimaciones que enfrentaste. Constrúyelo porque tienes algo valioso que ofrecer al mundo,
No porque necesites demostrar nada a personas cuyas opiniones no deberían importar de todos modos. Quiero escucharte en los comentarios. Cuéntame tu historia de ser subestimado. Cuéntame sobre la vez que alguien te descartó y cómo les demostraste que estaban equivocados. O si todavía estás en medio de tu viaje, cuéntame sobre tus sueños y tus planes y cómo vas a lograrlos a pesar de lo que diga alguien. Creemos una comunidad de personas que entienden que donde comienzas no determina dónde terminas, que el éxito se gana, no se hereda, y que las victorias más satisfactorias son las que logras contra todo pronóstico. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido descartado o subestimado o no lo suficientemente bueno, hazme un favor. Dale al botón de me gusta, no por mí, sino como una declaración para ti mismo de que te niegas a dejar que las limitaciones de alguien más se conviertan en las tuyas. Suscríbete a Yo lo viví para más historias como esta, experiencias reales de personas reales que han enfrentado desafíos y los han superado. Y asegúrate de activar las notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría inspirarte, desafiarte o ayudarte a ver tu propia situación de una nueva manera. Recuerda, la persona que te descarta hoy podría ser la misma persona que termine trabajando para ti un día. Mantente enfocado, mantente determinado, y nunca dejes que nadie te convenza de que eres algo menos que extraordinario. Gracias por escuchar mi verdad. Ahora sal ahí y crea tu propia historia de éxito, una que sea tan innegable que incluso tus críticos más duros tendrán que reconocerla. Y cuando llegue ese momento, manéjalo con clase, con gracia, y con la confianza inquebrantable que viene de saber que te ganaste cada pedacito de ello. Porque al final del día, el mejor éxito no es el que humilla a otros, sino el que te eleva a ti y a todos los que te rodean. Es el éxito que crea empleos, que cambia vidas, que inspira a la próxima generación a soñar más grande de lo que jamás pensaron que era posible. Ese es el tipo de éxito que vale la pena perseguir, y ese es el tipo de legado que vale la pena dejar. Así que no lo hagas por venganza. Hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por ese niño dentro de ti que todavía recuerda cómo se sintió ser descartado y que se merece ver sus sueños hechos realidad. Y cuando lo logres, cuando estés de pie en tu propio momento de reunión mirando a los ojos de las personas que dijeron que nunca lo lograrías, sabrás que cada momento difícil, cada sacrificio, cada noche sin dormir, valió absolutamente la pena.